Hola, buenos días, chiquillos. Chiquillos, ¿cómo están? Denise, Jaime. Hola, profe. Buena. ¿Estás con sueñito? Sí. ¿Mojadita? Vamos a esperar si llega alguien. Oigan, les va a costar levantarse. Si es que se levantan. Vamos con ánimo, chiquillos. A veces que el día está súper feo, súper húmedo. Igual hay que seguir adelante. Antonia. Somos poquitos. Bueno, aquí viene el caso. Bueno, chicos, vamos a comenzar para cerrar esta primera parte de las hormonas. El segundo medio, las hormonas son como un tema bastante, por decirlo así, recurrente, no es un tema que pasa así como de largo tan fácil. Es un tema que se va a recordar en forma constante. Hay ciertos temas que durante ciertos años o ciclos siempre se van a ir como manifestando muy seguido. Y es por eso como que estamos como dándole un poco más largo. Vamos a, comillas, cerrar un poquito hoy día este ciclo de hormonas, pero después lo vamos a seguir mirándolo, pero en otra perspectiva. Cuando miremos, vamos a mirar todo lo que es mientras esperamos a sus compañeros. El horario y va a empezar a hacer algo ordinario. ¿Ah? Vamos a empezar a mirar el tema de las hormonas desde un punto de vista de la... ¿Cómo es la canción que la canción que sonó antes que yo te dijera si vaya a fiestas? no tengo idea de qué está hablando. Sonó una como de fiesta. Hay alguien que está conversando con alguien y Cállate. estamos escuchando su conversa privada. Cuidado, no se les vaya a salir algo medio muy personal y ahí sería como medio complicado. Como les decía, mientras esperamos al grupito, el resto del grupo, nosotros vamos a seguir viendo las hormonas, pero lo vamos a ver desde un punto de vista de la sexualidad humana. Es decir, el desarrollo de los órganos sexuales, el tema en el caso de la mujer, del ciclo menstrual, la reproducción, la fecundación, el tema del acto sexual y la reproducción humana en sí, pero de un punto de vista hormonal.
cómo ocurre el proceso de fecundación, por qué a veces no ocurre, sacar algún montón de mitos que hay en torno a la reproducción, y conversar sobre el tema de la reproducción, porque es un tema que donde hombres y mujeres muchas veces por ignorancia nos consideramos que se las sabemos todas, pero en el fondo igual son temas como tan comunes, pero como que muchas veces no los conversamos, como se debe conversar temas simples. Porque yo no sé por qué la sexualidad es un tema todavía sigue siendo un tema tan complicado. Bueno chicos, vamos a tratar hoy día de terminar, cerrar un poco el tema de este ciclo para que no se nos alargue mucho. En el sentido de que cuando se alargan mucho los temas tienden a ponerse como latosos. Entonces, lo que vimos nosotros en las semanas anteriores fue fundamentalmente el sistema endocrino en general, dónde estaba esta diversidad de glándulas. Eso es lo que hay que tener claro, no es como el sistema cardíaco, que hay un corazón y que tiene una serie de tubos donde va la sangre por todas las partes, y la sangre viaja para todos lados, o donde hay un cerebro y hay una serie de conexiones que llegan a todos lados, o donde hay un pulmón que está en mi caja torácica y lleva la información a todos lados. O sea, ya el aire y todo el cuento. Es a lo que voy, es un solo lugar, está en una sola ubicación espacial. La gracia o la complejidad del sistema endocrino es que está distribuido en diversas glándulas en nuestro cuerpo, en el que se llaman glándulas endocrinas. Entonces son muchas, y eso es lo que dio la lentitud un poco a lo que vimos. O sea, vimos que el sistema endocrino está formado por el hipotálamo, la hipófisis, vimos que está por las glándulas suprarrenales, en el caso de la mujer el ovario, en el caso del hombre el testículo, el páncreas, es decir, una serie de órganos, la tiroides, etc. Muchos órganos formaban el sistema endocrino, no era uno solo, o un grupo muy definido. Y eso le da un grado de complejidad mayor. Entonces, eso los hace un poco más lentos en su estudio. Entonces, por eso hay que tenerlo más cuidado con él. Entonces, vamos a seguir, vamos a finalizar un poco el tema y recordando solamente algunas cositas que vimos la semana pasada para poder enganchar. Recordar que habían las secreciones hormonales, como eran muchas, había que controlarlas, regularlas, porque como yo les decía la semana pasada, ¿cuál es el problema en el fondo? ¿Cómo se regulan estas hormonas? ¿Cómo se sabe que es necesario que existan, que se empiecen a producir? ¿Cómo el cuerpo se da cuenta de que es necesario que en un momento se empiece a producir una hormona? Y ese es el problema. Porque, por ejemplo, cuando el sistema nervioso se da cuenta que es necesario que actúe, por ejemplo, es como, es automático. Yo me quemo la mano y en forma inconsciente yo retiro la mano, y eso es una acción del sistema nervioso. Yo no me quedo con la mano puesta en una lata que está hirviendo. Si está la lata muy caliente y yo la toco, yo la retiro de forma automática, y eso es una acción del sistema nervioso. Yo no quedo con la mano ahí, porque hay una reacción del sistema nervioso. Entonces, en el caso del sistema endocrino, aunque actúa muy lento, más lento porque actúa con sustancias químicas que viajan por la sangre, que se llaman las hormonas, allá tiene que haber un mecanismo que le indique, oye, es este el momento de que tienes que empezar a producir esta hormona para que haya tal efecto. Este es el momento que, por ejemplo, en el caso del parto, tienes que empezar a producir esta hormona para que nazca el ser vivo nuevo. O este es el momento para que se empiece a producir esta hormona para que comience el ciclo menstrual de la mujer.
o este es el momento que se produzca una hormona para que le salga bello al hombre, o cambie la voz la mujer, etc. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién lo controla? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo se van controlando las hormonas? ¿Y cómo controlamos que no se produzca mucho? Es decir, porque el cuerpo puede empezar a producir, pero podría producir. Y en el caso de la hormona del crecimiento, si produce, empezamos todos a crecer, y todos seríamos gigantes. Y el gigantismo no es común en nosotros, son casos muy específicos y generalmente no es un problema hormonal, es un problema más genético, que después lo vamos a estudiar. No sé si este año lo alcanzaremos, no creo que lo alcanzamos a ver por un tema de lo que estamos viviendo. Pero el gigantismo no es algo común, o sea, no es el crecimiento exagerado de una persona por muchas hormonas del crecimiento. Entonces, tiene que haber un mecanismo de regulación. Entonces, lo que nosotros hablamos la semana pasada es que habían dos formas de regulación o controles de las necesidades de hormonas y de que éstas se produzcan, que se llama secreción, que es producción. Entonces, dijimos la semana pasada, y está en su documento que les mandé, creo que es no estoy seguro si es el 7 o el 8, la guía que están en la plataforma, que dice, uno es que se llama regulación humoral o hormonal, que es lo mismo, y otro que se llama regulación nerviosa. Y en el caso de la regulación humoral u hormonal es muy simple, puede ser de tipo positiva o negativa. Y se los voy a explicar de una forma, voy a saltarme esta parte, porque quiero ir al ejemplo que les di la otra vez. Y es muy simple, para que no se aprendan cosas como muy de memoria, sino que con la cosa práctica. Si una glándula se fija o detecta o se da cuenta ¿y cómo se da cuenta? A través de lo que hay en la sangre. Se da cuenta que ha disminuido en la sangre la cantidad de hormona que ella ha producido, o en el órgano donde iba a actuar la hormona que ella fabricó, hay poca hormona. Por lógica, lo que va a hacer ella va a empezar a producir mayor cantidad de hormonas. Es como, yo tengo una fábrica y me doy cuenta que la gente y yo produzco, no sé, por decir una estupidez, produzco papas fritas y resulta que me doy cuenta que la gente consume a la cual le vendo las papas fritas, pucha, no tiene papas fritas, entonces la necesidad ya no la estoy satisfaciendo, entonces empiezo a producir mayor cantidad de papas fritas. En cambio, ¿quién se da cuenta? La fábrica. O sea, ¿quién se da cuenta en este caso? La glándula endocrina, la que produce la hormona. Y se da cuenta porque lo detecta en la sangre. En la sangre se da cuenta que hay poca hormona, o se da cuenta que en el órgano donde iba a actuar la hormona ya no hay mucha de esta sustancia. O al revés. Si por el contrario se da cuenta que hay muchas, siguiendo la misma analogía de las papas fritas, supongamos, yo empiezo a producir papas fritas y pucha, me empiezo a dar cuenta que el supermercado está lleno de papas fritas, las casas están llenas de papas fritas. O sea, ¿qué saco con producir más papas fritas? Si en el fondo lo que voy a tener que hacer es bajarle el precio o se van a ir perdiendo. Entonces voy a tener que disminuir la producción de papas fritas. Y es lo mismo que ocurre. Cuando la glándula endocrina se da cuenta que hay mucha producción de hormona en la sangre, hay demasiada hormona en la sangre, o en el órgano donde iba ella a dejar su sustancia, hay mucha hormona, ella inmediatamente empieza a bajar la producción.
Y eso se llama retroalimentación negativa. Esto ocurre en condiciones normales, es decir, cuando corte del día matutino de BTR, me voy a cambiar a mi teléfono mejor, chiquillos, así que mejor para evitar pasar malos ratos como todas las mañanas. Lo siento. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perdónenme, pero un tema que está ocurriendo reiteradamente en las mañanas con BTR, por lo menos aquí en el sector de Ciudad Satélite. No sé si queda claro el concepto de negativo. O sea, si hay mucho, deja de producir. Si hay poco, comienza la glándula a producir. Pero ojo, que esto es en condiciones normales, o sea, así funciona en forma normal. Cuando hay una enfermedad es cuando ocurre el proceso contrario. Es decir, cuando hay una enfermedad del sistema endocrino y hay una enfermedad característica es porque, por ejemplo, esto no se respeta. Es decir, hay un aumento de la glándula detecta que hay un aumento y en vez de disminuir, la producción sigue aumentando la producción. Entonces, eso es típico de que hay una enfermedad en el sistema endocrino. Y eso hay que regularlo con medicamentos, cosas por el estilo. Pero eso ya entra en una enfermedad. Que uno se da cuenta, las personas que tienen enfermedad de la tiroides, por eso toman una serie de medicamentos, u otra enfermedad del sistema endocrino. Pero en general no todos, la población no todos estamos enfermos del sistema endocrino, o sea, no todos andamos tomando pastillas para regular el hígado, regular el páncreas o regular las tiroides, etc. Son algunas personas que este sistema no funciona. Hasta ahí Scarlett o Jaime o Denise, ¿se entiende lo que es retroalimentación negativa? Ya, ok, qué bueno. Vamos a la positiva. Ahí les di un ejemplo que ustedes lo tienen en el esquema, que era del corazón. Lo voy a poner rápido porque es solamente para revisarlo, para reforzarlo en ustedes. Era que el problema estaba que el corazón empezaba a latir muy bajito, que muchas veces ocurre. El corazón late muy bajito, bajito, bajito. Y hay montones de mecanismos para que el corazón lata en forma normal. Recuerden que si el corazón late bajito, la sangre se distribuye en forma lenta por el cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que la sangre se distribuye lenta por el cuerpo. Recuerden que la sangre lleva oxígeno. Y como la sangre lleva muy poco oxígeno al cuerpo, el oxígeno llega en poca cantidad a las células del cuerpo. Y se produce un cansancio generalizado del cuerpo. Cansancio en el cerebro, en el pensamiento, en los músculos, en todo. Y puede llevar a problemas mucho más serios, incluyendo la muerte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Recuerden que hay un centro de mando que yo siempre le dije que era el hipotálamo, libera una hormona que estimula a la hipófisis para que produzca TSH, que se llama... Estáis durmiendo, Denise. Está ahí acostadita. Libera una hormona que se llama hormona, una hormona que estimula o factor liberador que estimula a la tiroides. Entonces, la hipófisis estimula la tiroides para que produzca una sustancia que se llama hormona tiroxina o T4. No la recuerdan por T4. En el fondo lo que quiero que entiendan, más que los nombres, es que quien percibe esto es el centro de mando, que es la hipófisis. Entonces envía una hormona para que la tiroide empiece a producir tiroxina y aumente el ritmo cardíaco. Al aumentar el corazón su ritmo cardíaco, se envía una información hacia la
hacia el hipotálamo para que se deje de producir este factor y así ya no se produzca más la hormona tiroxina. ¿Cuál sería el problema? Que si no ocurre este proceso, el corazón se va a seguir produciendo hormona tiroxina T4 y el corazón va a seguir aumentando su ritmo cardíaco. Y estos desórdenes generalmente empiezan a ocurrir como entre los 12, 13, 14 años, cuando entre la edad más o menos de ustedes. Y empiezan como ahí empiezan todos los problemas hormonales. Entonces, muchas personas tienen este problema y hay que hay que hacer estudios médicos, porque puede que haya un desorden en este equilibrio. Y ahí empiezan los problemas, muchos jóvenes manifiestan problemas a este control. Por eso tienen que tomar medicamentos para regular la producción de esta hormona. Tienen problemas en la tiroides. Por eso el ritmo cardíaco se les acelera a veces, se ve el metabolismo les falta, andan muy flacos, demacrados, pasan comiendo y como que no se y como que no se perciben como que no se alimentasen, porque en el fondo su metabolismo se acelera también por el efecto de la hormona, entonces comen como que todo el día y están extremadamente flacos, inclusive con sus párpados hundidos. Entonces hay que ver porque es un problema de regulación de la hormona. Algo no está funcionando bien acá. Puede ser una explicación al problema, o sea, no, hay muchas. Y el otro, retroalimentación es la positiva, que si hay un órgano, que le llamamos generalmente el célula blanco, va a aumentar la producción de hormonas por parte de la célula endocrina cuando hay un mecanismo que le genera una respuesta. Y como lo vemos acá, y es el clásico ejemplo súper simple y súper naturalmente hermoso desde un punto de vista biológico. Todos los seres vivos que tienen glándulas mamarias actúan por el mismo mecanismo. En el caso del ser humano, el ser vivo tiende a alimentarse de esta mezcla que forma lo que llamamos la leche, esta mezcla de proteínas, y lo que hace es generar un proceso mecánico de succión, y este proceso mecánico de succión estimula al hipotálamo para que él empiece a favorecer que se libere por parte de la hipófisis la hormona que nosotros habíamos mencionado hace como 2 clases atrás, que era la oxitocina, OCT, la clásica hormona de la mujer, la oxitocina. Al liberarse la oxitocina, las células que forman la glándula mamaria se empiezan a contraer y empiezan a expulsar la leche. Ojo, a expulsar. Expulsa la leche. Recuerden que la que produce la leche se llama una otra hormona que se llama la prolactina. Entonces, mientras más contracciones, es decir, mientras más succiona el pecho del niño, más oxitocina se va a producir. Por eso es positiva. Mientras más el niño succione, más contracciones va a haber y por lo tanto más emisión de leche va a haber. Y así va a haber un ciclo positivo. A mayor contracción, mayor producción de hormonas y mayor secreción, mayor expulsión de leche. Ojo con lo que dije, mayor expulsión de leche. Mayor expulsión no significa mayor producción de leche. Porque aunque hay una relación, la producción de leche tiene que ver también con otra hormona, que lo mencionamos en clase anterior, y aquí hay un problema en la redacción del texto que copié de un libro. Hay un problema en la redacción porque la producción tiene que ver también con una hormona que lo hablamos tiempo atrás, que era la prolactina.
Por lo tanto, la producción de leche no solamente tiene que ver con una hormona. La oxitocina tiene que ver con más, con la eliminación, expulsión, que salga la leche. Que la salida de la leche tiene que estimular la producción, obvio. Pero muchas veces, aunque hay una estimulación de salida, o sea, que se estimule que haya oxitocina como para estimular, empieza a fallar la otra hormona. Entonces, empieza a salir lo que se llama un líquido proteico que no tiene la consistencia de leche. Cuando veamos el proceso de parto y embarazo, ahí vamos a ver los tipos del producto lácteo que se libera, porque de repente hablamos de leche como si fuera la leche que nosotros tomamos día a día, como la leche de vaca, y no tiene lo mismo, no es la misma estructura. Vamos a mirar esto, vamos a saltar esta parte y vamos a irnos a lo que me interesa para finalizar este tema. Hay algunos que me han preguntado por el tema, yo les dije la vez anterior, no sé si a ustedes o al otro curso, que, no, al otro curso creo que lo dije, si tenían a alguien con síntomas de diabetes. ¿Por qué nos vamos a fijar para cerrar este tema en la diabetes? Porque no es porque sea la única enfermedad que hay en Chile, sino porque es una de las enfermedades hormonales más importantes que tenemos en Chile. Cada país hay montones de enfermedades en todo el mundo. Todos tenemos todo el mundo tiene las mismas enfermedades, pero hay una cosa que se llama prevalencia, es decir, cantidad. Y en Chile hay algunas enfermedades que son por nuestra población están en mayor proporción. Y una de las enfermedades que está en mayor proporción de las enfermedades hormonales es la que se llama la diabetes. Y tiene que ver con, como un problema hormonal. Y por eso vamos a hacer con este ejemplo de enfermedad hormonal. ¿De qué trata esta enfermedad? La primera idea es que todos para vivir necesitamos energía para vivir. Para todas las actividades del día a día, desde para nacer, para dormir, para, no sé, pues, hacer las cosas más insignificantes como estar sentado viendo televisión. Para ese acto tan simple que donde aparentemente estoy descansando, necesito energía, porque cuando estoy viendo televisión estoy haciendo una serie de actos biológicos, como mirando, procesando la información, traduciendo la información que está en la imagen, etc. Estoy haciendo una serie de actos que significan gasto de energía. Y la energía la tengo que extraer de alguna parte. Y la energía la tengo que extraer de un compuesto que está en las plantas. Y si no está en la planta están los animales, porque los animales la consumen de las plantas. Pero generalmente la producen las plantas, que se llama glucosa, que es un azúcar. Ahora bien, todos necesitamos consumir glucosa. Nadie no puede dejar de consumirla, incluyendo el diabético. El problema está en cuánta azúcar circula por nuestra sangre. Porque el azúcar, los excesos o las grandes cantidades de azúcar en la sangre o pequeñas cantidades de azúcar son un riesgo para la salud y eso es lo que vamos a analizar. La cantidad de sangre que hay, de glucosa que hay en el azúcar es lo que nosotros vamos a conocer desde ahora en adelante como la glicemia. Glicemia es la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Por eso las personas, no sé si ustedes tienen un abuelito o una persona mayor, o inclusive un niño, que a veces los niños se colocan se pinchan los deditos y hacen un test rapidito
para ver, que es de colores, para ver la cantidad de azúcar que tienen en la sangre. Eso se llama glicemia, determinar la cantidad de azúcar, si es mucha o es poca, porque eso va a generar una serie de trastornos que vamos a analizar ahora. Entonces, la primera idea que quiero que quede claro es que todos necesitamos energía para vivir y esa energía la sacamos de la glucosa. Y que esa glucosa, como viaja por la sangre, puede causar daños cuando sus niveles son muy grandes o son muy pequeños. Y eso se mide por un indicador que se llama la glicemia. Entonces, la glicemia es la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Ahora bien, ¿quién regula la cantidad de azúcar que hay en la sangre? En el fondo, el que regula la cantidad de azúcar, que no haya ni mucha ni haya poca, es una glándula endocrina que se llama el páncreas. Fundamentalmente a través de 3 hormonas. Yo acá solamente indiqué 2, pero vamos a analizar una tercera también. Que son 2 las más relevantes, pero vamos a hacer referencia a una tercera también. Que es la insulina, que a lo mejor puede ser más conocida por usted por nombre, y otra que se llama el glucagón, que funcionan en forma complementaria. No es que... Otra vez se cortó. Y ahora se cortó hasta el celular. Profe, no se preocupe. Nos queda poquito, chiquillos. Hasta ahora, vamos como claro. En el fondo, el problema no es comer cosas con azúcar. No es el tema. El tema es que la glándula que tenemos en nuestro cuerpo, la que se llama glándula endocrina, que se llama páncreas, regule la cantidad de azúcar que va a estar en nuestra sangre. Por eso hay personas que a veces consumen cantidades enormes de azúcar y muchas veces se pregunta, ¿y por qué no tiene diabetes? El problema está en que esa glándula está funcionando en forma súper bien, está regulando bien la cantidad de azúcar que viaja por esa sangre. En otros casos la glándula no funciona en forma bien, entonces la cantidad que queda en la sangre es mucha. Entonces ahí estamos en presencia de un problema. Entonces van a haber hormonas, que van a ser 2, ojo, que estas no funcionan solamente una, sino que funcionan las 2 al mismo, van a estar las 2 en forma simultánea, que se llaman insulina y el nombre glucagón, aunque el nombre no sea muy atractivo, pero es así el nombre. Vamos a ver en general qué es lo que pasa de la regulación de la glicemia. Solamente algunos conceptos. Primero, glucosa, que ya les indiqué que es la molécula que produce energía. Es la molécula que se produce en la fotosíntesis. ¿Cuál es el tema acá? Si yo consumo mucha glucosa, pensemos, nosotros comemos verduras que tienen glucosa, porque viene de los vegetales. Nosotros comemos frutas que contienen glucosa. Nosotros comemos pan que contiene glucosa, comemos carne que contiene glucosa, o sea, todo tiene glucosa. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo podemos vivir en un ambiente que está lleno de glucosa? Y la glucosa la necesitamos. ¿Y cómo se hace entonces el tema? Entonces, deberíamos pensar, pucha, la glucosa siempre está, en nuestro cuerpo debe estar llena la sangre de glucosa. ¿Y por qué no? Porque en ciertas personas nomás, las que llamamos diabéticos, la sangre empieza a aumentar la cantidad muchas veces de esta glucosa. Y el tema pasa porque
la glucosa que entra a mi cuerpo se empieza a guardar como una reserva. Por eso yo puedo estar muchos días sin comer. En cambio, no es lo mismo estar varios días sin tomar agua. Yo el agua no la puedo dejar y ustedes siempre lo pueden haber escuchado. Yo puedo estar varios días sin comer, pero no puedo estar varios días sin tomar agua porque el agua yo no la puedo reservar. En cambio, la glucosa sí la reservo. ¿Y cómo la reservo? La glucosa, por un proceso que se llama glucogénesis, la glucosa que ingresa a mi cuerpo, yo la guardo en una forma que no es dañina, que se llama glucógeno. Y la voy guardando ¿dónde? En los músculos. La voy guardando en el hígado. Y la voy a ir transformando cuando sea necesaria. O sea, no va a andar suelta la glucosa por la sangre. Y el problema de los que tienen la enfermedad, los que son diabéticos, es que la glucosa anda, comillas, suelta por la sangre. Hay mucha glucosa suelta por la sangre, por decirlo en palabras simples. Nosotros en general, si no tenemos diabetes, no tenemos el problema es que estamos consumiendo glucosa, como cualquier persona, pero esa glucosa la estamos transformando en una forma que no es dañina, que se llama glucógeno, y la estamos guardando como una reserva en el hígado y en los músculos. Por eso yo puedo estar varios días sin consumir alimentos y no me va a bajar la energía. El proceso inverso, es decir, cómo yo obtengo de esta glucosa, de este glucógeno, obtengo glucosa, se llama gluconólisis. Es decir, el proceso de transformación de del glucógeno y de ahí sacar la glucosa cuando es necesario. Es decir, supongamos que yo no he consumido varios días glucosa y mi cuerpo la necesita, porque necesita energía. Entonces, esa glucosa que la tengo de reserva, la transformo en glucosa. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito? Mantener una cantidad de glucosa en la sangre, que se llama glicemia. La cantidad de glucosa en la sangre se llama glicemia. Y generalmente en condiciones normales tiene un valor de 1 miligramo de glucosa por ml de sangre. 1 miligramo por ml, más o menos. Si yo tengo más de ese valor, tengo una hiperglicemia sobre la cantidad de azúcar y ahí estoy en un problema. Y si tengo bajo ese valor, tengo una hipoglicemia, bajo el nivel de azúcar. Tengo poca azúcar en la sangre, también estoy en un problema. Los dos son situaciones de problema. Yo siempre tengo que mantener un estado de equilibrio en la cantidad de azúcar en mi sangre para desarrollar todas las actividades que desarrollo en mi día. Y las actividades son dormir, pensar, caminar. Todos son actividades que gastan energía. Porque el dormir, el pensar, el cerrar los ojos son un gasto de energía. Si voy sumando todos esos gastos de energía, son muchos. Por lo tanto, cada vez que si yo tengo un poco más de ese 1 miligramo por ml de sangre de azúcar en la sangre, estoy sobre ese valor, estoy en una hiperglicemia, sobre la glicemia, sobre la cantidad de azúcar, por lo tanto tengo mucha azúcar en la sangre, estoy en problemas. Y si estoy en una hipoglicemia, hipo es bajo esa cantidad de azúcar en la sangre, también estoy en un problema. ¿Quién va a regular eso? Un órgano que se llama, una glándula endocrina que se llama el páncreas. Entonces, cuidado con ese concepto. Ahora bien, nosotros siempre mantenemos un nivel de azúcar más o menos, una glicemia más o menos estable, porque siempre, la mayoría de las personas consumimos glucosa, pero la guardamos en forma de glucógeno en nuestros músculos y en nuestro hígado. Entonces, ¿quién va a regular el azúcar en la sangre? 3 glándulas endocrinas, fundamentalmente el páncreas,
las glándulas suprarrenales, que están, estas glándulas que están sobre los riñones, pequeñas glándulas que están sobre los riñones, y la glándula que es como la que está ahí, maestra, que está al ladito, y ya la hemos visto montones de veces, dos bolsitas que están bajo la hipófisis, perdón, bajo el hipotálamo, que se llaman la hipófisis. Creo que me extendí en el principio, no les voy a tomar más tiempo, ya son las 43 y no me voy a pasar, no pensaba terminarlo hoy día, pero lo importante entonces es pensar que este mecanismo es de regulación de azúcar. Cuando las personas que llamamos diabéticas, y solamente un adelanto, la próxima juro poder cerrar esto, las personas que son diabéticas están en este problema. O tienen un exceso de azúcar en unos momentos o tienen un déficit. Y la forma de regular eso lo va a tener las hormonas. O sea, el cuerpo tiene que mandar hormonas y el problema está en las hormonas. Y el problema parte porque hay mucha azúcar en la sangre. Hay mucha azúcar disuelta en la sangre, mucha glucosa en la sangre. No ocurre este proceso que es normal para todos, que la glucosa se transforme en glucógeno y se guarde en ellos, no está ocurriendo en forma normal porque hay algún problema que está ocurriendo acá, en las glándulas endocrinas que son las encargadas de mantener esta glicemia en forma equilibrada, mantener este valor de 1 miligramo por ml de sangre, mantener esa cantidad de azúcar en forma normal. Entonces, cuando no se logra mantener ese nivel, hay momentos en que el azúcar sube, hay momentos en que el azúcar baja, y eso va a traer trastornos que vamos a analizar la próxima vez. Bueno, chicos, un abrazo, cuídense, cariño, nos estamos viendo, no sé, cuando Dios quiera. Cariño, cuídense, un abrazo grande, que tengan un buen día. Chao. No, profe.